Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro seminario y en este bloque vamos a desarrollar una mesa redonda en torno a las experiencias desarrolladas tanto en Chile como en Argentina respecto al trabajo colaborativo con infancias. Participan de esta mesa Mariana García Palacios. Ella es investigadora adjunta del CONICET y académica en la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación se vinculan con niñez, educación e interculturalidad, experiencias formativas de niños y construcción de conocimiento social y religioso. También estudia las articulaciones teórico-metodológicas entre la antropología y la psicología, interesadas en la construcción del conocimiento. Gabriela Piña, académica de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor e investigadora joven en Biodemos. Su experiencia en investigación está enfocada en infancia, interculturalidad y ciudadanía en torno a la influencia de las realidades políticas, procesos de subjetivación en niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas. Asimismo, abordando metodologías participativas para el trabajo con los mismos. Nos acompaña también Teresita Calvo, coordinadora de participación de SECREA, que es el programa del Ministerio de las Culturas que coorganiza este evento. Ok, y nos acompaña también Daniela Tejeda, que actualmente es coordinadora de participación adolescente de UNICEF y desde 2016 es coordinadora de Concausa, iniciativa de CEPAL, UNICEF y América Solidaria, que busca conocer y difundir propuestas de innovación social que los jóvenes de América estén y desarrollando en sus comunidades. Con este bloque vamos a terminar después de una ronda de preguntas que cada una va a ir contestando, ¿ya? Y entonces voy a comenzar. Ok, parto con la primera pregunta y vamos a tener 10 minutos para que cada una pueda reaccionar a esta pregunta, ¿ya? 10 minutos cada una. La pregunta dice, desde sus experiencias de trabajo, ¿cuáles han sido las ganancias de incorporar el trabajo participativo de niños, niñas y jóvenes? ¿Y cuáles son los desafíos de incorporar estas perspectivas y cuáles son los límites? ¿Cuáles son las especificidades que hay que tener en consideración desde un punto de vista metodológico? Vamos en orden, yo creo, de aquí más cercana, más lejana. Gaby. Bueno, buenas tardes. Buenos días, en realidad. Todavía buenos días. En mi experiencia como antropóloga, hay una riqueza bien interesante en el trabajo participativo con niños y niñas porque la posición del antropólogo o de la antropóloga también es una posición en cierto sentido infantil. Es una posición de aprendiz, es una posición de cuestionar, es una posición de hacer preguntas, de equivocarse, y qué mejor interlocutor en ese proceso que los niños y las niñas, porque también se encuentran ahí, son en general personas dentro de sus comunidades que están dentro pero fuera de ciertos espacios, a veces tienen ideas súper creativas de cómo las cosas llegaron a ser como son o cómo podrían llegar a ser en el futuro. Entonces, como cientista social, eh, creo que siempre uno está buscando esos espacios como de novedad y de creatividad que existen en la vida social, esos espacios de conocimientos distintos, de experiencias distintas, como una manera de completar el puzzle de lo que es la experiencia humana. Y creo que muchas veces, sin cuestionarnos por qué, se dejan fuera las perspectivas infantiles. De hecho, hasta infantil es una palabra mala muchas veces. Yo soy una convencida de que la palabra infantil no tiene por qué ser necesariamente una palabra peyorativa. Y entonces siempre converso con mis colegas y les digo, bueno, si tú vas a trabajar el tema, no sé, de economía, ¿por qué no piensas en los niños y piensas cuál es su relación con el dinero, con el trabajo? Si estás trabajando género, ¿qué pasa con las niñas, con las adolescentes? Si estás trabajando participación política, si estás trabajando indigeneidad, si estás trabajando a ciudad,
¿por qué no involucrar también las perspectivas infantiles sobre esos temas, ¿no? Hay veces en las cuales hay una razón para no incorporarlas, pero muchas veces ni siquiera se piensa en esa razón. Y creo que mucho de eso tiene que ver con lo que Afua comentaba, con a veces las restricciones y los miedos que nos dan la necesidad de tener aprobaciones éticas para incorporar niños, y creo que eso nos está llevando muchas veces a excluir a niños y niñas por evitarse el problema de la aprobación ética. Y voy a hablar muy brevemente con respecto como a los límites. Yo creo que existen diferenciales de información, por ejemplo, que siempre tenemos que tener en cuenta. O sea, hay diferenciales de si yo quiero invitar a un niño o una niña a participar en algo, tengo que entender que, y que pasa también con los adultos, que no todo el mundo sabe qué es lo que es una investigación, no todo el mundo sabe qué es lo que es una publicación académica, y esos diferenciales de información hay que tenerlos en cuenta, y hay que tratar siempre de suplir de nivelar un poco la cancha lo más posible. También con el tema del consentimiento, por ejemplo, informar, bueno, muchos niños y niñas tienen una experiencia de no poder decirle que no a los adultos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo hago mucho trabajo dentro de escuelas, y en las escuelas se entiende que los niños tienen que obedecer a los adultos, y ahí en el fondo hay que tener siempre cuidado con que presentarse como un adulto distinto, como un adulto que no te va a evaluar por lo que tú estás haciendo, como un adulto al que le puedes decir que sí o que no, o que un día le puedes decir que sí y el otro día le puedes decir ya no quiero seguir participando, y eso está bien, y no va a tener ninguna consecuencia para ti, que son cosas que a veces entre adultos es un poquito más fácil entender, pero a veces entre un adulto y un niño o una niña no son tan intuitivas, ¿ah? Entonces, eso para mí tiene que ver con presentar información de una manera completa, de una manera suficiente, de una manera pertinente, para que se pueda generar un diálogo productivo y éticamente positivo. Y creo que otro límite también del tema de la participación y de la investigación participativa con niños tiene que ver con pensar y entender que también los niños no viven en un vacío, no viven en una comunidad de niños y niñas alejados de los adultos. Y creo que también cada vez más tenemos que pensar en comunidades intergeneracionales, por ejemplo. Las escuelas son comunidades intergeneracionales, las familias, las comunidades son todas intergeneracionales, y los niños no viven en un vacío. Entonces ahí yo me puedo querer enfocar en los niños, pero eso tiene un límite, en el sentido de que también siempre están rodeados de adultos, y que a veces tienen más cosas en común con otros adultos de sus propios grupos familiares, étnicos, socioeconómicos, que con otro niño de que tiene otra experiencia. Entonces también hay que pensar ahí cuál es el límite del foco en la niñez. Pero en general yo siento que es mucho más lo que se gana que la dificultad que tiene este trabajo, y que si mientras más propongamos este tipo de trabajo, mientras más tengamos este tipo de conversaciones, las ciencias sociales tienen mucho más que ganar que perder. Entonces voy a quedar ahí con ese. Muchas gracias, Gabriela. ¿Marian? Hola, buenos días a todos y a todas. Tengo que acercarme más. Primero no puedo no empezar agradeciendo que estén acá, pero también la invitación a los centros que hicieron posible esto, Biodemos, IR, Se Crea, y por supuesto a Gabriela y a Marjorie que nos invitaron. Estamos teniendo unos intercambios, la verdad que es un lujo haber podido venir e intercambiar con todas y todos, y ahora, bueno, ser parte de esta mesa con las colegas. Bueno, yo también soy antropóloga y no voy a repetir, Gabriela dijo muchas cosas con las que estoy muy de acuerdo. Primero, empezar como muy sencillamente pensando que una ganancia para la investigación de incorporar a los niños y a las niñas tiene que ver con simplemente
pensar que son sujetos que forman parte de las sociedades y que antes no habían sido incorporados a nuestras reflexiones, ¿no? En realidad, cuando uno revisa etnografías clásicas, muchas veces los etnógrafos y las etnógrafas hablaban con los niños y las niñas, pero algo así como para extraer información, pero no es que luego eso aparecía, como este dato me lo enteré porque charlé con los niños y las niñas, pero eso no aparecía como parte de la investigación, ¿no? Y cada vez más podemos reconocer la necesidad de incorporarlos, en tanto son sujetos que forman parte de nuestra sociedad. Yo me acuerdo cuando en el grado, cuando terminé en antropología en la Universidad de Buenos Aires, tenés que hacer una tesis de investigación y yo quería trabajar con niños y niñas. Y bueno, lo hice. Y en la defensa de la tesis, uno de los jurados, que era un antropólogo que ya falleció, de otra generación, me dijo: qué interesante que trabajes con niños y niñas. Yo ni a las mujeres les preguntaba cosas cuando hacía etnografía, ¿no? Entonces, como ahí ya tenemos una ganancia de incorporarlos, son parte, digamos, de la sociedad. Y creo luego que hay como ganancias más específicas también que nos pueden iluminar, o sea, sus perspectivas y sus prácticas pueden iluminar aspectos que no hubiéramos tenido en cuenta si no hubieran sido incorporados a nuestras investigaciones. Por ejemplo, en mi caso particular, que yo trabajo con cómo los niños y las niñas construyen conocimiento social sobre el mundo que los rodea, digamos, si pensamos que ese conocimiento siempre va a tener una vinculación con cómo está estructurado su mundo y las relaciones sociales, entender el proceso por el cual construyen ese conocimiento informa también sobre esas relaciones sociales que de algún modo lo condicionaron, ese proceso, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es muy específico y que es una ganancia total para entender justamente la sociedad o ese grupo social con el que trabajamos de una manera más completa y más compleja. Yo creo que para pasar a, porque ya nos habían dado las preguntas, no es que nos enteramos acá, ya las teníamos, yo me hice unas notas, pero después con la conferencia de AFA tomé más notas, con lo que dijo Gabriela tomé más notas, bueno, voy a hacer un resumen. Yo creo que un desafío muy grande y un límite de concentrarse en qué dicen y qué hacen los niños y las niñas tiene que ver con que muchas investigaciones, como decía Gabriela, se olvidan del contexto social e histórico del que son parte, ¿no? Y de las relaciones de poder en las que viven su vida. Y ese yo creo que es un límite muy grande de muchas investigaciones que terminan volviendo a aislar a los niños y a las niñas como, bueno, por ejemplo, si fuera en mi campo específico de trabajo, como si construyeran conocimiento de manera aislada, que es algo que, de hecho, la psicología no toda la psicología, pero muchas ramas de la psicología postuló mucho tiempo. Y entonces tendemos a olvidarnos de estas relaciones de poder, de las relaciones de desigualdades de clase, interétnicas, de género. Retomo lo que dice Gabriela respecto de pensar lo intergeneracional, ¿no? Cómo se vinculan las generaciones. A veces en algún contexto va a sobresalir, bueno, no, pero también mirá cómo las relaciones de género, como contaba Afua del caso de los jóvenes varones romaní, creo que eran, que tal vez tenía hasta más autoridad que una mujer de mayor edad, digamos, entonces ahí nos llama la atención la dimensión de las relaciones de género, pero eso que nos llamó la atención en ese contexto lo podemos volver a traer a otro contexto y decir cómo se juegan en este otro contexto las relaciones de género para pensar las infancias, cómo se juegan las relaciones de clase, las relaciones interétnicas. Y otra limitación que encuentro es que a veces nos focalizamos mucho en lo que dicen los niños y las niñas y no miramos tanto lo que hacen. Tal vez en antropología es una reacción a los primeros estudios que tenían más un estilo etológico de mirar a los niños y cronometrar lo que hacen, ¿no? Como si no pudiéramos hablarles, como si no supiéramos hablarles y que nos digan, como si no fueran competentes para dialogar, digamos. Puede ser una reacción a eso, ¿no? Ahora querer escucharlos y escucharlas, que por supuesto estoy de acuerdo, pero también mirar las prácticas, ¿no? Entonces a veces cuando pensamos en las metodologías, buscamos metodologías que incentiven su palabra
De nuevo, estoy de acuerdo, pero también pensar en metodologías, técnicas, métodos que nos permitan ver, trabajar con lo que hacen, y ahí también nos damos cuenta que lo que hacen está muy ligado a lo que hacen otras generaciones, ¿no? Y no es, y está en esos vínculos, pensar en esos vínculos. No sé qué más me había anotado por aquí. Bueno, yo también voy a dejar acá, total, después podemos retomar. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, ya que las colegas aquí nos presentaron desde la perspectiva antropológica, bueno, yo soy Daniela Tejada, soy administradora pública, magíster en ciencia política, entonces les voy a dar la perspectiva más politológica también de la discusión para que vayamos poniendo distintos flancos. En primer lugar, respecto al valor agregado, creo que ya mis colegas han dicho elementos muy importantes respecto a que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por lo tanto tenemos que considerarlos como tal. Y al momento en que incorporamos sus voces, consideramos sus opiniones, estamos estamos abordando más de un objetivo al mismo tiempo. Podemos entender la participación de ellos, la incorporación de sus voces como un fin en sí mismo, porque estamos haciendo una investigación, necesitamos obtener datos, ¿verdad? Necesitamos comparar visiones, perspectivas, hacer análisis, pero también lo podemos entender como un medio por el cual niños, niñas, adolescentes están desarrollando habilidades, desarrollando capacidades para entender cómo su participación incide en la toma de decisiones, afecta las decisiones o genera acciones vinculadas a los adultos que tienen un efecto en sus vidas y en las vidas de los demás. Es decir, aprenden asociatividad, aprenden a desarrollarse, aprenden a negociar, a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, en sí, la participación la podemos ver como un medio y como un fin. Y al momento de incorporar a los niños, estamos abordando ambos desafíos al mismo tiempo. Tanto ellos en su formación como ciudadanos y ciudadanas, que están haciendo práctico el ejercicio de involucrarse, de ser considerados y encarnar y vivir esa sensación que todos la conocemos, que tiene un sentimiento de autoeficacia, ¿verdad? De sensación de ser tomado en consideración, que es muy relevante para la dignidad humana y para los procesos de toma de decisión y de involucramiento. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje en sí mismo en donde los niños van aprendiendo cómo se interactúa con este mundo adulto, cómo se toman las decisiones y cómo son capaces de influir también en ellas, para convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos en algún momento, ¿verdad? Y para tener una vida, digamos, asociativa junto a otras organizaciones, junto a sus pares, junto a las instituciones, ¿verdad? Que también les ayude a entender cómo ese mundo adulto se desarrolla y se relaciona. Por lo tanto, ahí también tenemos que entender que el valor agregado que nos preguntan aquí en la frase está dado por distintas cosas, en que ellos insuman desde su perspectiva individual, específica, desde su foco como niñeces, desde su foco con las distintas enfoques que puedan estar vinculándose de género, de verdad, de discapacidad o de inclusión, ¿verdad? De distintos enfoques que podamos ir incorporando. Pero además también desarrollar en sí mismo habilidades y herramientas. Los desafíos para abordar esta participación de una manera significativa muchas veces está más dada desde el mundo adulto que de los propios niños y niñas. Lo primero es que muchas veces los adultos no tienen las herramientas para hacer participar a los niños y niñas de manera efectiva, no cuentan con las metodologías adecuadas a la edad, al desarrollo, a las capacidades, con la formación en cuanto a los temas éticos que ya estuvimos revisando en el bloque anterior, ¿verdad? Y a las necesidades de protección también que involucra el trabajo con niños y niñas, porque en cualquier instancia de participación, de investigación, el primer principio que ya se conversó es el de no dañar, ¿verdad? De no generar daño a través del proceso que se está haciendo y levantando. Por lo tanto, tener primero identificación de cuáles son las mitigaciones de riesgos que hay que hacer en relación a la participación de los mismos niños, cómo se abordan esos desafíos y cuáles herramientas necesita tener un equipo técnico adecuado para poder generar un espacio seguro, inclusivo y en donde las voces de los niños realmente tengan un impacto, una relevancia para los resultados y para la toma de decisiones. Así que eso creo que es un desafío fundamental, formar a más adultos en la participación efectiva de niños, niñas, adolescentes, en todos los niveles, ¿verdad? En el nivel que podemos partir desde lo familiar,
¿ya? Si es que lo queremos ver en el modelo socioecológico, cómo las familias son más abiertas y perceptivas a la participación de los niños y niñas en el desarrollo de la toma de decisiones en el contexto del hogar. Luego, en el contexto educativo, cómo las escuelas, los docentes, los directivos son más receptivos a formar esa participación, pero también a impulsarla de una manera significativa para el entorno educativo. A nivel institucional local, el gobierno local, el municipio, las instituciones de salud, de justicia, ¿verdad? Y a nivel institucional nacional, pero también internacional, porque sabemos que las niñeces y las juventudes de hoy en día no solamente tienen una ciudadanía local o nacional, sino que también viven una ciudadanía global, de la cual también tenemos que desarrollar herramientas y prepararlos para enfrentar esos desafíos. Creo que otro elemento relevante son los temas de inclusión, ¿verdad? Las perspectivas de inclusión que tenemos que tener para la investigación y el trabajo con ello y para los entornos participativos. Y es tratar de sobrepasar las lógicas tokenistas que muchas veces existen para el trabajo con niñeces y juventudes, que tiene que ver con que siempre los chicos y las chicas más participativos y participativas son los que están siendo llamados a estar presentes en estos espacios, ¿verdad? Vamos viendo caritas repetidas, jóvenes que están muy bien, ¿verdad? Que se van transformando en líderes también, lideresa, y que también se van transformando en representantes, voceros y voceras de sus pares en distintos temas. Pero, ¿cómo abordamos desde la perspectiva adulta y desde la perspectiva de inclusión llegar a aquellos que tienen menos posibilidades de que sus voces sean incorporadas y tomadas en consideración? Llegar a las comunidades rurales, llegar a las comunidades, a las niñeces con discapacidad, llegar a las niñeces, ¿verdad?, en los sistemas bajo la protección del Estado, a las que están siendo más afectadas por el cambio climático o por los desastres naturales, ¿verdad? A las niñas, que siempre hemos tenido el enfoque de género de la participación de las niñas. Hoy día yo diría que vamos a tener que tener un enfoque de género donde llamemos a que participen más niños, porque últimamente las niñas, que estamos aquí en este all-female panel, estamos muy contentas de estar representando las voces de esto, pero pareciera que últimamente son los jóvenes varones los que están, vamos a tener que incorporar mecanismos de inclusión, ¿verdad? Bueno, tener esto en consideración para los diseños muestrales, ¿verdad? Para los diseños de cómo vamos a llegar a estos jóvenes y cómo también los vamos a incentivar, que no sea solamente un incentivo para nosotros como investigadores, sino que para ellos como desarrollo personal y de desarrollo de habilidades y de capacidades en el proceso. Y por último, en relación a las especificidades metodológicas, hay mucho aquí que abordar y que explorar en relación a que las metodologías de trabajo con niños y niñas tienen que ser no solamente centradas en ellos y en ellas, con un lenguaje adecuado, con un acercamiento adecuado, sino que también tienen que incorporar elementos que sean atractivos para los niños y para las niñas. Como decía aquí también la colega, estamos pensando en cómo los jóvenes se pueden expresar mejor, los niños y niñas se pueden expresar mejor, y muchas veces no es solamente haciendo preguntas en un panel o en un focus group, ¿verdad? O en una mesa redonda, porque incluso sabemos que la comunicación verbal o escrita no necesariamente es el fuerte de todos los niños o en todos los niveles de ciclo de vida. Y a veces necesitamos incluir el juego, la expresión corporal, la música, el arte, ¿verdad? No solamente sentarlos a dibujar, ya hagan un dibujito de lo que esté, porque también es como no los infantilicemos tampoco, pero cómo utilizamos el dibujo o los juegos de rol como parte de los procesos de levantamiento de información o las distintas herramientas que, vuelvo al tema de capacitación de los adultos, no solamente a los niños y niñas los haga explayarse y desarrollarse mejor, sino que también desde los mundo adulto nos pongamos un poco más a la altura de niños y niñas, de cómo se relacionan y de cómo podemos generar mejores resultados de interacción en los procesos de participación y consulta. Me quedo ahí para no tomarme más espacio. Súper, muchas gracias Dani, y de hecho voy a tomar la posta que lo último que dijo la Dani. Mi nombre es Teresita Calvo, yo soy coordinadora de participación y política de convivencia del programa Se Crea. Y digo esto de la posta de la Dani porque quiero contar un poco brevemente en qué consiste, qué es el programa Se Crea para quienes lo conocen, quienes no lo conocen, y contarles que es un programa que nace el año 2014 a partir de una de las medidas, la medida 34 de la expresidenta Bachelet.
Y este programa surge, o dentro de sus orígenes, están las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que en el fondo lo que le dice a Chile es que Chile está con una deuda pendiente histórica en relación a la ratificación que hace Chile el año 90 de la Convención de Derechos del Niño. Y con el paso de los años hay una deuda que se va acumulando en relación en muchos aspectos, pero en específico en relación a los procesos participativos y en relación a la posibilidad de que los niños y niñas tengan espacios para poder desarrollar la creatividad. Y entonces desde ahí se crea con ese objetivo como una instancia desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una instancia que viene desde el Estado y con la intención de promover la creatividad, promover los procesos creativos, promover a que niños y niñas, jóvenes también de 7 a 19 años, puedan participar de estas instancias, pero con una clave o con un foco muy, muy relevante que tiene que ver con el enfoque de derechos de las niñas. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que en el fondo, en las experiencias que viven los niños y niñas en cada uno de los SECREAD, que ahora estamos en 13 regiones del país, en comunas dentro de esas 13 regiones, ellos no son solamente usuarios o como se le dice en el Estado, beneficiarios de esta política pública, sino que son participantes. Y por lo tanto, todo lo que hace SECREAD no es que episódicamente generemos experiencias participativas, sino que SECREAD de por sí es participativo. Ahí nuestro foco, porque decir que trabajamos desde el enfoque de derechos tiene que ver con decir que estamos promoviendo los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la participación es un derecho transversal y básico para el ejercicio de cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, desde ahí me voy ahora a la pregunta de esta mesa, la primera pregunta, que tiene que ver con las ganancias. ¿Qué ganancia hemos tenido nosotros como SECREAD? ¿Qué ganancia tiene el país o el Estado al promover o al implementar un programa como SECREAD? Y en primer lugar, quiero hablarlo desde una dimensión política y que tiene que ver con esta deuda que les mencionaba inicialmente, con este deber del Estado de promover los derechos de niños y niñas, al haber ratificado la Convención, poner en práctica en todos los programas del Estado, en las legislaturas, esta mirada, esta nueva mirada en el fondo que promueve la Convención, que tiene que ver con la noción de sujetos de derechos, y que el año 2022, por fin, como una gran lucha y batalla de muchos colectivos sociales, en específico de la sociedad civil, se promulga la Ley Integral de Protección de Derechos, y eso nos genera aún más una responsabilidad aún más fuerte en este sentido, ¿ya? Y por tanto, SECREAD lo que está haciendo desde esta lógica es promover a esta noción, es contribuir a este cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma no es solamente una cuestión simbólica, sino que es una cuestión práctica al mismo tiempo, porque contribuye que niños y niñas sean sujetos y que puedan participar de decisiones en sus territorios, no solo en el SECREAD, sino que desde la lógica de lo que está pasando en el SECREAD también irradia a la comunidad, participan de la comunidad, tiene que ver con fortalecer la democracia, ¿ya? Y yo diría que desde ahí, siempre lo digo y no tengo el dato científico al respecto, pero creo que somos el único programa del Estado que trabaja, cuyo foco, cuyos participantes son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde generamos procesos participativos permanentes. No es episódico, no es 1, 2 veces al año, es permanente. Y tiene que ver, y acá paso a esta segunda dimensión que quería traer sobre esta mesa, que tiene que ver como con las ganancias prácticas, por decirlo de alguna manera, las ganancias técnicas que tienen que ver que los niños y niñas participen de nuestras experiencias, en que hay una apropiación del programa. Los niños y niñas van a un SECREAD, en algunos casos a una infraestructura grande, pueden conocer, me encantaría que fueran a la Ligua, por ejemplo, por acá tenemos a la coordinadora de programación de la Ligua, un espacio de más de 1.000 metros cuadrados, diseñado especialmente para niños, niñas y jóvenes. Tenemos en Vallenar, en Valdivia y en Castro también espacios de estas características, y donde el hecho de participar, y nos lo han dicho en las escuchas creativas, que son las instancias específicas que nosotros los invitamos como un hito dentro de la programación a contarnos sus intereses, sus opiniones, sus necesidades, nos han dicho lo que significa para ellos estar en SECREAD, y tiene que ver con esa
ese sentimiento de sentirse libre en un espacio, de sentirse escuchado, de sentir que su opinión no solamente es un checklist que los escuchamos, sino que al mismo tiempo lo que ellos y ellas nos están manifestando busca generar cambios en la programación, busca inspirar la programación y busca al final codiseñarse con los niños y niñas las experiencias que van a vivir a partir de sus propios intereses. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia, soy parte de este espacio, me siento escuchado y siento que lo que digo sirve para algo, no solamente quedó ahí, no solo quedó en un informe, sino que luego lo voy a ver reflejado en un laboratorio, una experiencia particular, creo que es una tremenda ganancia. Y es una tremenda ganancia también para el foco principal que tiene el programa, que es el desarrollo de la creatividad. Desde la participación, creemos que las instancias que no solamente contribuimos a que los niños y niñas se hagan preguntas, resuelvan colectivamente problemas, diseñemos ideas para el territorio en el que estamos, sino que al mismo tiempo es en codiseño, en coprotagonismo con los adultos, y desde ahí estamos desarrollando la creatividad entendida como una herramienta que te permite resolver problemas en el espacio, en el territorio, en el habitar, ¿no? No solamente la creatividad como desde la lógica de es entretenido participar o es entretenido hacer esto, sino que para qué lo estoy haciendo o para qué me sirve tener un pensamiento creativo, un pensamiento crítico también, que es lo que promovemos en el programa. Entonces, desde ahí también hay una ganancia fundamental para la vida, ¿ya? No solamente para en el hecho de estar ahí en el programa. Y desde ahí me sumo también, me hacía mucho sentido todo esto que nos contaba Dani desde la lógica, desde la mirada de UNICEF, que por supuesto nosotros estamos muy vinculados a lo que nos plantea UNICEF, que tiene que ver con el desarrollo de los niños y niñas en términos primero individuales, desde el desarrollo de autonomía también que hablábamos anteriormente, pero también, y me hizo sentido lo que decía Afua, que tiene que ver con esta lógica colectiva también. O sea, no hay un espacio solamente de la ganancia del autónomo, yo como sujeto, individuo, que participo dentro del SECREA, desarrollo autonomía, desarrollo autoestima, pero también estas lógicas del desarrollo de lo colectivo desde el intercambio con otros, desde esta experiencia comunitaria de estar, de habitar un espacio SECREA. Y con un horizonte también, que es una palabra que ha resonado mucho últimamente y que ha resonado en especial post-pandemia, sobre todo, que tiene que ver con el bienestar, el concepto de bienestar. Y cómo los niños y niñas manifiestan permanentemente esto, que el hecho de estar en un espacio donde son considerados un sujeto que piensa, que tiene ideas, que puede aportar a lo que está pasando ahí, influye positivamente en su bienestar. Y por último, dentro de la lógica de las ganancias, pensamos también, que también es un desafío, y acá dentro de los desafíos, tiene que ver con la irradiación del modelo, con la posibilidad que este modelo no quede solamente en estas paredes del SECREA, sino que a la vez nuestro desafío, nuestro deseo permanente, y por eso hay un trabajo también vinculado con las redes territoriales, con las redes locales, y así nos vamos ampliando hacia la extensión del territorio, poder transmitir, poder irradiar esa metodología para que, de alguna manera, en los distintos espacios de convivencia de los niños y niñas, estoy hablando desde la casa hasta el espacio escolar, hasta el espacio barrial, de cualquiera sea en que ellos y ellas participen, este modelo participativo, este modelo donde ellos y ellas son consultados, ellos y ellas pueden tomar decisiones, pueden generar cambios, eso también irradia y no se quede solamente en este espacio de bienestar que es el SECREA. Entonces, desde ahí hay varios desafíos que, en primer lugar, podría mencionar desafíos previos, digamos, a la implementación o al accionar cotidiano, que también, en línea con lo que decía la Dani, es un desafío para todos los adultos que convivimos en estas sociedades, que tiene que ver con el instalar las condiciones para poder generar procesos participativos, para poder implementar el programa. No es de la noche a la mañana, nosotros no podemos llegar a un territorio y comenzar desde cero, sino que antes de empezar a instalar la programación, nosotros generamos procesos de escucha. Lo primero que hacemos cuando se instala en un territorio es escuchar cómo niños, niñas y jóvenes se imaginan un lugar para crear. Esa es como nuestra frase que siempre la decimos, porque no podemos partir diciendo qué es lo que vamos a hacer sin escuchar
cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de ese territorio, y ahí están las escuchas creativas. Pero más allá de eso está un componente fundamental que tiene que ver con los procesos formativos, tiene que ver con la formación. Sabemos que el concepto del adultocentrismo, que me imagino que muchos de acá lo escuchan, lo manejan, vivimos en una sociedad adultocéntrica, con estructuras adultocéntricas a veces muy difícil de movilizar, hay una tensión permanente ahí, que nosotros en los procesos formativos, en el día a día, tenemos como este desafío de ir poco a poco rompiendo y poco a poco que los adultos vayamos cediendo este poder para poder generar instancias donde efectivamente los niños y niñas puedan participar. Y por otro lado está un aspecto fundamental que a veces se nos olvida, que somos una sociedad muy poco acostumbrada a participar. Me gustaría, si es que levantara la mano, ¿quién participa más allá de ir a votar? Aquí en el país o en el lugar en el que habitamos, yo creo que muy pocos somos partes quizás de colectivos, me puedo equivocar, pero de partes de colectivos, los índices al menos, los estudios dicen que la participación es muy baja, y por tanto eso, por supuesto, también se extrapola al accionar de los niños y niñas en los territorios. Y por tanto también el participar se aprende participando, ¿no? Entonces hay un ejercicio ahí constante, hay un proceso constante que no es de la noche a la mañana, que los niños y niñas también, en la medida que participan de los laboratorios, en la medida que participan de las escuchas creativas, van a tener mucho más conciencia de que es su derecho y que por lo tanto que por lo tanto todo lo que puedan decir o puedan expresar en esa instancia tiene sentido para algo, ¿no? No solamente para hacer como si los estuviéramos escuchando. Y después de esta previa viene el proceso en sí mismo, ¿no? Y para implementar el proceso, el cómo se vive, tiene que ver también con esta lógica adulta que les decía del autocentrismo, con flexibilizar, esta otra palabra clave a la hora de diseñar metodologías. Muchas veces nosotros trabajamos con artistas, perdón si hay algún artista que se siente con lo que voy a decir, pero a veces nos pasa que venimos de una estructura un poco rígidas, un poco de la lógica del taller, ¿no? En el taller diseñamos una metodología, diseñamos objetivos, queremos llegar a que el niño o niña fabrique el mosaico, la vasija de mosaico. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? El SECREA no propone eso. En el SECREA trabajamos laboratorios. Y el laboratorio implica una experiencia de hacerse preguntas, una experiencia de experimentar con materiales. Partimos con una idea adulta que viene de lo que nos dijeron los niños en las escuchas, pero eso puede cambiar. Y esa flexibilidad que debe tener el adulto es un desafío tremendo porque a todos nos cuesta, ¿no? La necesidad de controlar lo que va a pasar es bastante grande y por tanto es un desafío. Ya estoy Teresita, muy... porfa, necesitamos... Perdón, tengo un listado de desafíos, ya, pero voy a ir cerrando, y lo otro que quería decir que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos, sabemos, de ejecución de un proceso participativo es largo, requiere un desarrollo de una preparación de una metodología, requiere un análisis de resultados, y aquí me voy a tener que saltar una parte, pero creo que es muy importante, que quería traer acá el tema de la interpretación de los resultados. Cuando nosotros hacemos una escucha creativa y nos enfrentamos a lo que niños y niñas nos dijeron a través de una obra de arte, por ejemplo, y nos encontramos con adultos que analizamos esos resultados y después tenemos un informe que dice esto. ¿Qué trata de decir esto, no? Y se lo preguntamos a los niños y niñas para que le pongan palabras, esa necesidad de ponerle palabras a las cosas, que a veces nos facilita la vida, pero los niños y niñas no siempre, no que no puedan, o quizás no quieren ponerle palabras a su obra, ¿no? Y tenemos entonces ese desafío de cómo hacemos para que esto que está acá lo podamos interpretar y al mismo tiempo traducir después en una programación. Sigo quizás después con las otras hojas que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener después un ratito para cerrar. Quizás puedes retomar algún punto que quedó pendiente. Voy a seguir con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los principales potenciales problemas éticos que puede presentar el trabajo con infancias desde una perspectiva intercultural? ¿Cómo se relacionan o articulan estos posibles problemas con otros de tipo burocrático o vinculados a los requisitos de ética y comités de ética por parte de las instituciones vinculadas a la investigación?
Este es un tremendo tema que se vincula mucho con lo que escuchamos en la primera parte de este seminario y que tiene que ver, por lo menos en mi experiencia, con que todas las sociedades y las comunidades tienen ideas distintas de lo que es un niño o una niña y qué es lo que es un adulto y cuál debería ser la relación entre niños y adultos. Y eso, en general, es un tema muy sensible para las comunidades. De hecho, hemos, como sociedad también a nosotros nos escandaliza mucho o nos preocupa mucho cuando esas normas que tenemos con respecto al cuidado y a la interacción entre niños y adultos se quiebran. Entonces, cuando uno viene de otro contexto cultural a hacer investigación o a hacer trabajo participativo con niños y niñas que no son, con quienes no comparte este horizonte cultural, tiene la posibilidad de ser un elefante en una cristalería y romper, dañar, modificar de manera que sea negativa las vidas de las personas con las que trabaja. Y eso yo creo que siempre hay que tomárselo muy en serio. Siempre hay que tomárselo muy en serio. Siempre hay que ser muy respetuoso de eso. Y eso no quiere decir, porque ahí esta conversación la he tenido con mucha gente y ahora entonces le dice, bueno, entonces tú vas a aceptar cualquier cosa que pase y no necesariamente. O sea, decir que yo voy a ser respetuosa con algo también implica reconocer que yo tengo mis propias ideas con respecto a qué es lo que es bueno y qué es lo que es deseable y qué es lo que es malo y qué es lo que es dañino, ¿no? Y ahí uno siempre como antropólogo o antropóloga tiene que saber explicitar esos marcos de alguna manera, entender de dónde vienen y en el fondo trabajar con eso, ya no hacerse ciego o ciega a ese problema, ¿ya? El hecho de que no haya una respuesta ética no quiere decir que uno ni siquiera lo considera o ni siquiera se hace la pregunta, ¿ya? Yo creo que ahí esa es una cosa compleja a la cual no hay que quitarle, no hay que esquivarla, ¿ah? Hay que siempre tenerla en consideración. Y eso con respecto al tema de los comités de ética, claro, ahí los comités de ética vienen con ideas rígidas con respecto a qué es lo que no es hacer daño. Uno puede ser muy crítica de ese funcionamiento de ese comité que tiene como objetivo, claro, cuidar a los participantes de la investigación, pero también cuidar a las instituciones, ¿ah? Que a la institución no se le puede imputar que cierta cosa que ocurrió negativa tiene que ver con algo que autorizaron. Entonces, hay muchos intereses ahí y muchas ideas que están intersectadas en esos procesos que son súper difíciles de manejar. Y que yo creo que tenemos que hablar de eso, tenemos que instalar esas conversaciones. También como salía a propósito de una pregunta que le hicieron a AFA, hay que conversar con esos comités, hay que presentar estos casos difíciles, no hay que evitarlos, porque en el fondo así se cristalizan estas maneras de actuar. Y uno tiene que, al revés, molestarlas, uno tiene que cuestionarlas, interrogarlas, hasta que tengan alguna flexibilidad que a uno también le permita hacer un trabajo ético, ¿ya? Que sea... Entonces, yo creo que este es un tremendo problema que no voy a poder abordar con justicia en 5 minutos, entonces por ende lo que yo voy a hacer es plantearlo. Y que yo creo que es algo con lo cual me gustaría que todos y todas nos fuéramos a la casa, que en el fondo hay que preguntarse de dónde vienen estas ideas normativas que yo tengo con respecto a la infancia, qué ideas tienen las personas con las que yo estoy trabajando, en qué parte sí se encuentran, porque también yo voy a decir, no, las otras personas no son, igual son humanos, no vienen de, no van a, las sociedades igual con normativas distintas logran crear individuos que funcionan bien y que son felices. Entonces, también pensar el otro no es un extraño que va a tener ideas completamente distintas a las mías. ¿Dónde nos encontramos? ¿Y dónde nos desencontramos y qué hacemos con esos desencuentros? Yo creo que esa es una cosa, una idea que quería plantear con respecto a tu pregunta. Gracias, Gabriela. Mariana. Buenísimo, gracias. Voy a partir de lo que planteaste y también retomando una pregunta que me parece
que posicionaron muy bien las colegas de cómo cómo creamos las condiciones para poder escuchar a los otros, ¿no? A los otros, las otras. Y creo que ahí voy a volver a insistir en lo relacional, ¿no? En la perspectiva relacional. Creo que no abordamos del todo lo de la interculturalidad, tal vez nos quedó ahí en el tintero. Y cómo trabajar, yo también trabajo con un pueblo indígena, el pueblo Com de Argentina, uno de los al menos 40 pueblos indígenas de la Argentina. Cómo conocer esas formas de concebir a los niños, a las niñas, que tal vez no son extrañas a nosotros y a nosotras, vuelve también hacia las formas que concebimos como obvias, naturales, normales, normativas, digamos, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta, ¿no? Me parece que es una dimensión política de nuestras investigaciones que también necesitamos como retomar, ¿no? Esto yo creo que cuando trabajaba el tema de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, AFA traía la historia, ¿no? Como una manera también de desnaturalizar qué es lo que se entiende por niño, niña allí, qué es lo que se entiende por su cuidado, qué es lo que se entiende por relaciones intergeneracionales. Entonces, la dimensión histórica y la dimensión intercultural nos permiten también, me parece, repensar cómo generar verdaderas condiciones para escuchar a niños y niñas, teniendo en cuenta estas desigualdades históricas que están cristalizadas, ¿no? Y ahora de esta gran reflexión, un ejemplo muy concreto me hace acordar también lo que traía AFA cuando trabajábamos con niños y niñas en el barrio Toba en el que yo trabajé, sobre todo en el doctorado en Buenos Aires. Y quisimos hacer, lo primero que quisimos hacer con respecto a, ya los niños y las niñas nos conocían porque íbamos al barrio hace muchos años, pero dijimos vamos a hacer un taller con ellos, y entonces fuimos casa por casa preguntándole a las familias si podían venir los chicos y las chicas al taller, y sistemáticamente nos decían como, no sé, preguntarles a ellos, ¿no? Igual no pudimos parar, nos lo dijeron como las primeras 5 casas, igual tuvimos que preguntar a la 32 porque si no después también hay que estar atenta ahí, que no es que podés tomar la palabra de unos por otras. Así que les preguntamos a las 32 casas y recibimos las 32 respuestas en ese sentido, ¿no? Y creo que esas cuestiones levantan preguntas respecto de qué entendemos por consentimiento, ¿no? Por supuesto que nosotras después le íbamos a preguntar a los niños y a las niñas, pero bueno, y cómo en una etnografía o en una investigación antropológica eso es concebido como en un largo proceso de larga duración, ¿no? En el sentido que también recordaban de, bueno, participan, pero pueden no participar, y ahora puedo participar y después puedo dejar de participar y volver. Y eso vale más tal vez que cualquier consentimiento firmado, sobre todo en comunidades o pueblos donde los papeles, por lo pronto en los pueblos indígenas en Argentina, los papeles firmados representan muchas veces la expropiación de territorios, ¿no? La burocracia estatal generando expropiación a los pueblos indígenas. Entonces no es algo que una va y con un papel y que firman y no genera ningún conflicto. En ese sentido, me parece que el trabajo con niños y niñas también, más allá de obtener su consentimiento inicialmente, tiene que ser siempre validado, igual con los adultos y las adultas también, por supuesto. Pero tal vez recordar siempre que una está investigando, es algo que es difícil de hacer en una investigación de tan larga duración, donde una genera vínculos, ¿no? Una va 10 años a un mismo lugar y la gente le cuenta un montón de cosas, entonces recordar que una también está ahí investigando. Y creo que tomar bien en serio la palabra de los niños y las niñas implica no divulgarla también dentro de la comunidad, ¿no? Algo de no hacer daño tiene que ver con, también en el caso de los adultos y las adultas, tal vez la divulgación de, hay
una colega, Andrea Azul, que plantea como pasar información a una persona cercana puede ser más dañino que divulgarla en gran escala, digamos, ¿no? Porque las comunidades tienen sus vínculos que una tiene que conocer y respetar, y entonces tomar en serio la palabra de los niños y las niñas también implica no contarle a los demás lo que me dijo, porque total es un niño, una niña, y, ¿no? O sea, como, bueno, ahí también ese respeto a lo que una conoce interactuando con ellos y ellas. Y no buscar, creo, la palabra o las voces de los niños y las niñas a toda costa, ¿no? A veces que una se vuelve como medio... las investigadoras, los investigadores se obsesionan con conocer lo que piensan. He conocido casos de, bueno, darle a los padres para que graben cuando... Y tal vez se espera que los padres y las madres avisen a los niños y las niñas, pero a veces los padres y las madres no avisan y entonces los graban. Y entonces ese tipo de estrategias que tal vez entre adultos y adultas ya no nos llamaría más la atención, siguen sucediendo. Entonces creo que hay que estar bien atentos y atentas a esta... Sí, no es una cuestión de extraer su punto de vista, ¿no? Por sobre todas las cosas. Tiene que ver con la ética del cuidado, que venimos discutiendo mucho estos días. Me estoy pasando ya. Buenísimo. Bueno, cierro acá y después vuelvo. Gracias, Mariana. ¿Daniela? Gracias. Bueno, voy a partir comentándoles que UNICEF tiene desarrollado un montón de documentos y de guías vinculadas a la investigación ética con niños, niñas y adolescentes. Ustedes pueden encontrar un documento en línea muy interesante que las siglas son ERIC, ¿ya? Ethical Research Involving Children. Y ahí pueden obtener un montón de lineamientos desde la lógica de los estándares de derechos del niño y del principio de no hacer daño, de la protección integral, de la autonomía progresiva, ¿verdad? Y del interés superior de los niños. Una serie de lineamientos que pueden ser muy interesantes para todos ustedes quienes están en el mundo de la academia y la investigación. Y dicho eso, voy a tomar algunos elementos que aparecen en esta guía que después ustedes pueden explorar un poco más en mayor profundidad en relación a esto. Y bueno, y en primer lugar, además obviamente todo lo que han señalado las colegas, tener muy en consideración de qué manera podemos obtener en los procesos de consulta en donde hay participación de niños y niñas el máximo beneficio posible para los niños, niñas y adolescentes participantes al menor riesgo o al menor costo, ¿ya? Y no el máximo beneficio para la investigación, ojo, estoy diciendo el máximo beneficio para ellos y ellas, ¿ya? En relación a los riesgos potenciales. Esto involucra, por ejemplo, cómo tomamos medidas para protegerlos de cualquier daño físico, psicológico, emocional durante la investigación, ¿verdad? Y tomando los elementos que mencionamos en la ronda anterior de cómo también son espacios formativos estas consultas. Y, por ejemplo, se señala mucho la importancia de contar con protocolos de salvaguarda, ¿verdad? De protección de niños y niñas. Por una parte, salvaguarda de todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados, los asentimientos, ustedes ya los conocen. El consentimiento se lo pedimos a los madres, padres, tutores, apoderados, ¿verdad? Los asentimientos se los pedimos a ellos y a ellas mismas. Y los asentimientos muchas veces no necesariamente es un documento firmado por un niño, ¿verdad? El asentimiento puede ser oral. ¿Están todos de acuerdo de estar aquí sentados libremente en esa silla? ¿Saben que se pueden retirar en cualquier momento sin que esto no signifique nada? Y todos estos elementos que los niños tienen que recordar todo el tiempo durante su participación. Estarles recordando que ellos, si quieren, se pueden ir, si quieren, se pueden quedar callados, si quieren, se pueden quedar en la esquina y no participar y mirar y escuchar, ¿verdad? Todos esos elementos. También contar con profesionales que específicamente estén preparados para ser el punto focal de salvaguarda de niñas y adolescencias. No solamente para recolectar los formularios para hablar con los padres, para tocar puerta a puerta pidiendo la autorización de los padres, sino que porque hay muchos casos en donde los niños, las niñas
durante procesos de consulta hacen... entregan información que puede ser potencialmente riesgosa para ellos, para los demás, o que deba ser de alguna manera reportada o escalada a otras instancias. Y por lo mismo los equipos también tienen que tener muy claro cuáles son los mecanismos de derivación. Nosotros en la investigación vamos a tener un acuerdo de confidencialidad de la información, salvo que, y ahí entran los elementos de protección de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad?, salvo que la información sensible entregada en el contexto de la investigación deba ser entregada o derivada a través de los mecanismos disponibles en caso de que haya una vulneración de derechos o que haya un delito, por ejemplo, en sí mismo, ¿ya? Muchas veces esto no es parte de la conversación de los equipos técnicos previamente, pero sí deben haber canales, mecanismos, instrumentos que señalen claramente cuáles serían los mecanismos de derivación. En muchos casos, cuando estamos trabajando en el contexto de la escuela, los mecanismos de derivación están incluidos dentro del sistema educativo. Por lo tanto, es tan simple, no es simple nunca, pero es tan simple como ir y acercarse a las personas encargadas en los establecimientos. Pero si nosotros estamos en el SECREA o estamos en un centro o estamos en el GAM, ¿verdad?, ¿sabrían todos ustedes cuál es el procedimiento que hay que tomar en caso de que un niño haga una declaración de abuso o de violencias o de otros elementos que levanten las alarmas, ¿verdad? Y eso también es muy importante para los temas de investigación ética y sobre todo también para dependiendo de la temática, ¿verdad? Hay temáticas que no van a ser tan sensibles o tan... digamos, proclives a que pueda haber algún tema, pero hay otros que sí, y hay veces en donde niños, niñas se pueden descompensar y la persona encargada de salvaguarda va a tener que estar pendiente y presente para tomar los temas en caso que un niño se ponga triste, le dé angustia, ¿verdad? El tema que se está discutiendo haya gatillado alguna otra emoción o algún otro episodio en sus vidas, ¿verdad? Y eso es muy relevante tener en consideración de acuerdo a la temática. Por último, también hay hartos puntos, ¿verdad? Pero les dejé el texto para que ustedes después lo revisen. Solamente me quiero enfocar en los temas de transparencia y rendición de cuentas también. Son súper importantes porque, por una parte, claro, nosotros tenemos que tener mucha claridad y transparencia respecto a los mecanismos, los instrumentos, los procedimientos, ¿verdad? Y todo eso tiene que estar debidamente mapeado previamente, pero siempre se nos queda un poquito a la cola los mecanismos de rendición de cuentas. Y cuando tenemos procesos de investigación y procesos de participación, es muy importante volver a nuestros usuarios, beneficiarios o niños, niñas participantes, ¿verdad? Para contarles los resultados del proceso, cómo sus voces fueron utilizadas, cómo sus voces fueron interpretadas, cómo el documento final, la investigación final fue entregada a los tomadores de decisiones, a las personas a cargo de hacer algo con la influencia y con el poder para hacer algo con esa información. O simplemente son parte de la generación de evidencia, ¿verdad? Son parte de la gestión del conocimiento, pero volver a los niños a los participantes con el resultado de su participación. Dado que, ya que dijimos que este es un mecanismo formativo, es muy importante no caer en la desesperanza aprendida de que la participación no sirve para nada, o de que da lo mismo lo que uno diga, igual todo sigue funcionando igual, ¿verdad? Por lo que el ejercicio de rendición de cuentas es en sí un valor que nos sigue dando interés en participar en futuros procesos y sobre todo cuando uno es un niño y una niña que está recién integrándose a instancias participativas, saber que esto no es algo puntual o algo que termina aquí, sino que es algo que se sigue haciendo y que queremos seguir haciendo en una ciudadanía activa que se involucre en procesos más allá del voto, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser responsables con esas acciones que estamos tomando con los niños y con los procesos a los que los estamos convocando a participar. Gracias, Daniela. ¿Teresita? Sí, cuando pensábamos con el equipo, conversábamos sobre esta pregunta que tiene que ver con los problemas éticos dentro de los procesos participativos, los procesos en general con niños y niñas. Pensábamos que, claro, nosotros como programa tenemos protocolos, tenemos formación constante, continua en relación a estos protocolos, pero a veces más allá de eso nos preguntamos con este componente que nos está proponiendo la pregunta que tiene que ver con lo intercultural. Y cómo y más que respuesta, yo, al igual que la Gaby que decía al inicio, tenemos preguntas que tienen que ver con qué tan representativo
se crea en los territorios en los que está y desde una perspectiva intercultural. Les decía al inicio que somos un programa que estamos en 13 regiones, por lo tanto es un programa que tiene una mirada territorial bastante profunda, en el sentido que abarca diversidades de territorios, abarca diversidades de niñeces, pero como estamos en un estado bastante centralista, muchas de las orientaciones que llegan a los territorios, provienen también desde una lógica centralista, provienen desde como se llama en el estado, al nivel central, que de alguna manera tiene que tener una bajada territorial y de alguna manera siempre está esa pregunta o siempre está esa duda si es que logramos involucrar, logramos generar procesos participativos donde ningún niño o niña se sienta excluido, ¿no? Y desde ahí les pongo un ejemplo que nos sucede a veces, por ejemplo, en el SECREA de Iquique, en el norte. Tenemos muchos niños y niñas migrantes y en algún momento, como un requerimiento del Estado, en el fondo, está en los procesos de reportabilidad. Tenemos que reportar cuántos niños y niñas participan del programa. Y hay niños y niñas que no tienen carnet de identidad, que no tienen un RUT, en el fondo. Y también en otros SECREA nos ha pasado niños y niñas en situación de calle que llegan al espacio. Y en algún momento se generó justamente esa discusión. ¿Pueden participar del programa sin tener un RUT? ¿Pueden participar sin tener el consentimiento del adulto firmado, sin tener la autorización del adulto? Por ejemplo, en el caso de los niños y niñas en situación de calle. Lo que resolvimos nosotros en el programa fue que sí, que podían participar, ¿no? Y esa es una discusión o esa es una conversación que puede parecer bastante simple quizás en otros contextos, pero cuando se habla desde el Estado, cuando se habla de la rigidez del Estado, desde la norma que tiene el Estado que debe cumplir las leyes que plantea, que tiene la estructura, por supuesto, del poder del Estado, eso se hace difícil, son decisiones que hay que tomar, ¿no? Y son decisiones que hay que tomar en esta lógica de no excluir. Y les voy a poner otro ejemplo para cerrar acá un poco esta reflexión, más que respuestas que puedo poner sobre la mesa, que tiene que ver también con la representatividad y que tiene que ver con la muestra, porque cuando nosotros hacemos escuchas creativas en cada uno de los SECREA, que son un proceso de investigación finalmente, porque lo que hacemos es a través de herramientas lúdicas, es levantar información que nos permite insumar a la programación del espacio, pero muchas veces nos pasa que nos preguntamos si esa muestra de niños y niñas que son convocados a esa escucha o que finalmente acceden a participar en ese espacio es representativa de ese territorio. En algunos casos nos pasa que trabajamos con escuelas, algunos SECREA por diversas situaciones hacen convocatoria directa a escuelas, con las limitantes que implica un trabajo en un establecimiento educacional para un proceso participativo. Es por tanto representativo. Podemos decir después que la información que se recopila ahí responde a los intereses de los niños, niñas y jóvenes de ese territorio y por tanto es vinculante con lo que estamos haciendo. Es una pregunta y trabajamos como un desafío en ese camino, pero tal como lo es la muestra, después seguimos, son las metodologías, ¿incluyen a todas las diversidades de niñeces o estamos de alguna manera dejando fuera, desde esta perspectiva intercultural que nos plantea la pregunta, a otros niños y niñas que les gustaría participar? Me quedo ahí. Muchas gracias. Voy a terminar con una última pregunta que dice: ¿cuáles son las exigencias de divulgación, retribución y o comunicación a los distintos actores involucrados en los trabajos con niñeces e interculturalidad desde su perspectiva? ¿Y cuáles son los desafíos implicados en estos procesos? Gabriela. Recién hablamos del tema de ética y en general cuando estamos pensando en ética pensamos mucho en el levantamiento de información, el proceso que vamos a hacer durante la investigación misma, incluso también un poco qué va a pasar con la confidencialidad después de la investigación, pero se piensa poco en la retribución o en la devolución, especialmente cuando se trata de trabajar con niños. O sea,
muchas veces me ha tocado estar en conversaciones de trabajos que involucran niños y ser la única persona que levanta la mano y dice, bueno, ¿y cómo se le va a hacer una devolución? Y la gente mira con cara, como, no se me había ocurrido, no tengo cómo decirte que no, porque es de todo sentido, pero, por ejemplo, no tenemos presupuesto para eso, no tenemos tiempo para eso, mejor que no. Y para mí eso es un problema ético, ¿no? Es un problema ético porque también, como lo han hablado las compañeras, hay, en fondo, los niños y las niñas a uno le han dado su tiempo, que a veces pensamos que el tiempo de los niños es como un recurso infinito, le han dado su información y uno es responsable de hacer algo con eso. Y yo soy la primera a levantar la mano, a veces digo, yo a veces no hago justicia a ese proceso, pero creo que lo tenemos que plantear y hay que planteárselo siempre desde el comienzo, porque muchas veces vamos llegando al final de un trabajo y decimos como, ay, ¿y ahora qué hacemos? Pero también está esto sumado al asunto de cómo salimos de ciertos campos, o sea, sobre todo personas, yo pienso como Mariana, como yo, que hacemos investigación etnográfica, que a veces es largo, que a veces uno genera muchos vínculos. En general, en las comités de ética y las evaluaciones a uno no le preguntan, bueno, ¿cómo va a salir de ahí? ¿Cómo se va a despedir? ¿Cómo va a cerrar? Esa, o si la va a continuar, ¿cómo la va a continuar? Yo siento que esas son como la próxima meta de las preguntas éticas. También de qué vamos a hacer con los cierres, qué vamos a hacer con las devoluciones, qué vamos a hacer con los tiempos. Y creo que eso también ahí está cruzado además por la dificultad de la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo proponemos devoluciones que sean pertinentes para niños y para niñas, y para niños y para niñas de determinados grupos sociales en particular? Y en general, cuando se plantea esta solicitud y esta pregunta, la gente no hay argumento para decirte que no, porque es muy justa. Entonces yo creo que hay un desafío ahí de considerar esas devoluciones en el diseño mismo de los trabajos, la petición de recursos, guardarse recursos para hacer esa devolución. En la evaluación de los tiempos, guardar tiempo para hacer esta retribución, porque si no, no se es respetuoso con los tiempos y con la participación de los niños y las niñas. Y en el fondo hacemos un mal ejercicio, enseñamos una mala lección, como decía la Dani. Enseñamos que participar no sirve para nada, que participar no es vinculante, que participar no genera responsabilidad. Fallamos a la reciprocidad de la que estábamos hablando en la mañana. Fallamos a la obligación en la que entramos cuando entramos en este intercambio. Entonces, yo creo que ahí eso, hay que pensar en esa pregunta antes de llegar al final de los proyectos, y ahí, claro, también pensar creativamente, como cosas que han sido interesantes son como generar como, claro, algún producto audiovisual. Hay que pensar en quizás la experiencia misma de la participación, que sea lo más agradable posible, que sea lo más enriquecedora posible, porque esa participación en sí misma también podría ser parte de mi devolución de tiempo, o sea, como que el costo de participar sea más bajo, cosa de también quedar yo menos endeudada también, o sea, empezar a devolver ahí mismo también. Y yo creo que eso es un trabajo, y hay que empezar a ver, y hay que empezar a leer, y hay que empezar a aprender, anticiparse cómo lo vamos a hacer, y yo creo que sobre todo pensarlo como parte de los desafíos éticos, no como un agregado extra. Gracias, Gaby. Mariana. Bueno, wow, está muy interesante, me parece que todos están levantando como desafíos que me parece que están re buenos para pensar y seguir reflexionando sobre estas cuestiones. Me resulta muy interesante esto de, sí, considerarlo como algo planteado desde el inicio, como una cuestión ética a tener en cuenta desde el inicio.
yo pensé que se podía pensar, y se los traigo para conversar con ustedes, en distintas escalas también, ¿no? De esa devolución. Y vos algo trajiste ahora, Gabriela, respecto de, bueno, tal vez ya la participación, si tiene que ver con poder vivenciar y ser parte y tener una experiencia formativa en un contexto en el que también hay una retribución, puede ser un primer punto interesante, más allá de luego pensar una devolución más tangible, como a veces es un objeto, a veces es no un objeto extra, digo, que crearon un fotolibro, no sé, estoy pensando en muchas cosas que se han hecho. Cuando yo hice después de muchos procesos de trabajar largos años con los niños y las niñas, hice una serie de entrevistas individuales con ellos y ellas, con quienes querían participar. A mí me gusta siempre empezar las entrevistas volviendo a recordar que yo estoy haciendo una investigación, y cuando las finalizo pregunto si ellos y ellas me quieren preguntar algo a mí. Y tuve una experiencia muy linda cuando muchos y muchas me preguntaban muchas cosas, como por ejemplo, ¿y vos qué pensás de estos temas que me estás preguntando a mí? Digamos, como, ¿y vos qué pensás de la religión y de tal cosa? Y yo lo sentí como que se sentían como habilitados no voy a decir que había una paridad, ¿no? Siempre hay que reconocer las relaciones de poder en el trabajo de campo, pero bueno, que algo se había alterado un poquito de esas relaciones como para poder preguntarme a mí qué pensaba de esas cosas que yo les estaba preguntando, y eso a mí me dio mucha alegría. Por supuesto, eso no puede ser la devolución entera, pero digamos, como esos microespacios, pequeñas, distintas escalas. Luego también creo que una devolución, por supuesto, tiene que ser directa a niños y niñas, pero también puede ser a cómo impacta en sus vidas, ¿no? Yo trabajo mucho con equipos en los que elaboramos distintos tipos de materiales con docentes indígenas, por ejemplo, para que los niños y las niñas tengan distintas experiencias en sus escuelas que no tengan que ver con el modelo hegemónico de niñez que sigue dejándolos por fuera, interpelándolos de ese modo. Y creo que quienes hacemos investigación muchas veces trabajamos en esos espacios de intervención, de tratar de elaborar y de dialogar con los espacios donde se elaboran las políticas, donde es un trabajo muy difícil. Creo que es un desafío que tenemos, cómo dialogar. Me parece que esta mesa tiene como ese punto que la hace tan interesante. Yo desde acá lo digo, pero digo porque qué interesante lo que estamos diciendo. No, digo qué interesante la propuesta de intercambiar, que no sea una mesa solo de investigadoras ni una mesa solo de personas que participan en organismos y en espacios estatales, sino tratar de intercambiar. Y en ese sentido retomo lo que Teresita traía de cómo alterar un poco la rigidez del Estado en algunos aspectos, ¿no? Para que justamente poder impactar algo de lo que está trayendo la reflexión sobre la interculturalidad en sentido crítico, ¿no? No es solo pensar cómo algunas postulaciones que desde algunos sectores hemos elaborado respecto de cómo son los niños, cómo tienen que ser, pueden adaptarse o no a otros espacios concebidos como diferentes, sino pensarlo relacionalmente, ¿no? Cómo eso vuelve, cómo eso... discutíamos estos días también respecto de, bueno, no solo pensar en el llamado Global South, sino, bueno, cómo eso se ve también en el Global North. Bueno, pensando acá en nuestro pequeño Global South, Global North, en cada grupo, digamos, ¿no? Cómo eso vuelve, impacta y hace que nos preguntemos más cosas, ¿no? Y que desandemos ciertas certezas que hemos elaborado. Bueno, me parece que ese es un desafío a otra escala, por supuesto, pero que es interesante también seguir pensando. Bueno, eso, dejo aquí. Muchas gracias. ¿Daniela? Gracias. Bueno, como mis colegas ya se han centrado un poco en el ejercicio de devolución, de rendición de cuentas, yo me voy a concentrar un poquito más en otros conceptos que estaban en la pregunta, que era
la divulgación y la retribución también. Primero, en cuanto a retribución, quiero señalar que es súper importante que tengamos en consideración, como decía Gaby ahí, como cuánto están ganando y cuánto nos estamos endeudando con el proceso. Me gustó mucho el concepto, lo voy a usar. Como también sacarnos el adultocentrismo de lo que estamos ganando nosotros como investigadores o como instituciones y ponernos en el punto de vista de la niñez y de la adolescencia, pongámonos niños centristas y qué están ganando ellos o ellas con nuestra investigación o con nuestro proceso participativo. En algunos casos, como ya lo hemos mencionado, ganar ese espacio de confianza, de diálogo, de intercambio en sí es un aprendizaje, pero también tenemos que plantearnos en el escenario de qué oportunidades de desarrollo les estamos dando a los chicos y a las chicas que están participando. Si es que los estamos acercando a instancias de diálogo a nivel nacional o internacional, si es que lo estamos acercando a redes de trabajo o redes de conocimiento que puedan ser relevantes, si los estamos acercando a potenciales actores del sector privado que puedan llevar inversión, ¿verdad? Que puedan llevar como cuál es la retribución ahí que ellos están recibiendo, si es que ellos, no estoy hablando de que haya que retribuirlos con una gift card o con un, ¿verdad? Con un regalo, con un merchandising, sino que cómo se les retribuye al nivel de qué ganan ellos también o a qué oportunidades se van acercando con estos espacios de participación, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener súper importante como retribución en términos como de proceso, ¿verdad? Hacia dónde los vamos, va apuntando las instancias en donde ellos puedan ir tomando la voz, ir siendo protagonistas, ir siendo voceros, representantes de ellos, de ellas en otros espacios. Pero también quiero mencionar que hay retribuciones que son súper concretas y que a veces no las tenemos consideradas en el diseño de los mismos proyectos. Y es que, sobre todo si estamos yendo a comunidad, estamos hablando de participación con enfoque de interculturalidad, ¿cómo estamos promoviendo que haya efectivamente conectividad en los territorios o que los chicos y chicas puedan participar efectivamente? A veces necesitamos tener, por ejemplo, tarjetas con chips o con datos, ¿verdad? Para que los niños y las niñas se puedan conectar realmente. A veces dicen, me encantaría conectarme, pero estoy desde el celular de mi mamá. Y si está del celular de la mamá, entonces, ¿cómo nosotros acortamos esa brecha? A veces necesitamos acortarla digitalmente, a veces necesitamos acortarla presencialmente, a veces necesitamos tener presupuesto para el traslado de los niños y de sus padres, madres o tutores, ¿ya? Esto no es una retribución en sí como que uno esté diciendo ellos están ganando, pero es un costo que no están teniendo, que es muy importante para ellos y para sus familias, ¿ya? Entonces, la interpretación, ¿verdad? Facilitadores interculturales, intérpretes. A mí me gusta mucho aquí que estamos predicando con el ejemplo, la importancia de tener interpretación en estos espacios. Y interpretación de acuerdo al entorno social, comunitario, pero también de acuerdo al lenguaje y a las prácticas de los propios niños y niñas. Por lo tanto, ahí hay retribuciones que son súper concretas y que tienen que estar identificadas. ¿Cómo acortamos esa brecha de la participación significativa de los niños y niñas? Y en cuanto a los temas de comunicación, brevemente, lo que quiero señalar es que muchas veces es muy beneficioso para todas las partes que sean los mismos niñas y niños quienes comunican, quienes son también los rostros que están detrás de los elementos que salen. Pero hay muchas veces que esto no es posible o que es difícil o que es éticamente complejo, ¿verdad? Muchas veces también podemos pensar como, ¿quién podría estar en contra de que los niños...? Pero sabemos que sí, que hay mucha gente que puede estar en contra, ¿ya? Tenemos ejemplos muy claros de niños y niñas que son activistas medioambientales y que reciben muchos mensajes de odio en sus comunidades, en sus territorios. Hay un chico que se llama Francisco Vera, que es ahora es como amigo de UNICEF, no es embajador porque los embajadores son como los famosillos, pero amigo de UNICEF, que es un chiquillo de 13 años que empezó a ser activista ambiental a los 9 en Colombia y que tuvo que salir de su país por los mensajes de odio que le llegaban dentro de su propia comunidad respecto al activismo que él estaba haciendo a los 9, 10, 11 años. Entonces, claro, hablamos, por ejemplo, me voy a ir para otro tema, en el marco del acuerdo de Escazú, que hay que proteger a los activistas adultos, qué sé yo, pero los niños, niñas también están siendo afectados. Y medio ambiente o cambio climático es una temática, pero sabemos que hay otras temáticas también que son sensibles. Entonces, solo para cerrar mi idea, ojalá que los niños, niñas puedan estar en la primera línea también de contar cómo ellos viven, expresan, perciben la situación, el mundo que los rodea a partir de sus propias palabras,
siempre y cuando tengamos la claridad, la convicción de que ellos no van a sufrir efectos negativos o impactos, digamos, a partir de la comunicación digital o en sus propias vías, en sus escuelas, un impacto negativo a partir de su participación, digamos, protagónica, ¿ya? Así que, pero que ellos puedan ser los que cuentan, ser los que comunican y los que también llaman a sus pares a entender la relevancia de esto, tiene un impacto mucho más significativo que cuando lo contamos nosotros como adultos o como investigadores. Así que ese también es un valor agregado que tomar en consideración. Muchas gracias. Teresita. En SECREA, todo lo que les he contado en esta jornada, lo que hacemos, y les he dicho que somos un programa participativo, ¿cierto? Pero creemos firmemente que tenemos el desafío de asumir esa responsabilidad, que es la información que tenemos sobre nuestras manos, porque generamos procesos participativos permanentes y es una información la que llega de esos procesos participativos, una información constante que como adultos tenemos la responsabilidad de alguna manera de utilizar, pero no desde la lógica de la instrumentalización. Quería como traer esa palabra a esta pregunta, porque a veces desde el mandato que tenemos o desde la obligación que tenemos de ser un programa participativo, de generar procesos participativos, tendemos a generar procesos o podemos llegar a caer en procesos donde la información que recibimos queda ahí, queda en un informe, queda en una jornada, y es una responsabilidad muy grande haber asumido que somos un proceso participativo y que por lo tanto todo lo que hacemos es participativo, porque tenemos la responsabilidad de ver qué hacemos con esa información que recibimos, cómo la traducimos, cómo la convertimos en una programación que sea coherente con lo que los niños, niñas y jóvenes nos señalan. Entonces, desde ahí es una responsabilidad y nosotros tenemos diseños metodológicos pensados en cómo traducir esa información en programación, pero es constante porque los procesos participativos son permanentes, porque el SECREA tiene una gran cantidad de acciones que se van implementando y donde a veces la participación implica también parar, implica detenerse, implica pensar en lo que estamos escuchando y cómo nos hacemos cargo de retribuir a los niños y niñas también con una programación, porque eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que ustedes vienen acá y ustedes son protagonistas de ese espacio. Entonces, asumimos ese desafío desde, como les digo, desde metodología, desde modelos que nos permiten hacer esas traducciones de alguna manera y también en los procesos de devolución en específico de las escuchas creativas que ya les he contado. Pero ahí también está ese otro desafío que lo decían acá mis compañeras también y que tiene que ver con los lenguajes. ¿Cómo hacemos para esa información que escuchamos, que la vamos a devolver a los niños y niñas? En el fondo para decirles, esto es lo que escuchamos de ustedes, esto es lo que creemos que nos dijeron. ¿Cómo hacemos para devolverla en un lenguaje que para ellos también pueda ser atractivo, puedan querer recibir ese producto, leerlo, utilizarlo y darnos ese feedback que necesitamos en ese proceso de evolución para que nosotros podamos seguir utilizando, ¿cierto?, la información. Entonces, el desafío está un poco en eso, en los lenguajes, en la responsabilidad de que la información está viva dentro del SECREA. Hay una información que va corriendo y recorriendo permanentemente en nuestro hacer y que no puede quedar ahí y que como adultos a veces nos cuesta interpretarla, nos cuesta entenderla y más a veces nos va a costar ponerla en práctica en una cuestión concreta como es una experiencia o un laboratorio de un SECREA. Muchas gracias. Antes de pasar a tratar de sistematizar las preguntas y breves respuestas, quería agradecer a las intérpretes que nos acompañan hoy, que son Denise Cáceres y Viviana Azócar. Así que les vamos a dar un aplauso, la vamos a agradecer. Y bueno, aquí ya tenemos 7 preguntas. Voy a partir con algunas que están específicas con nombre y apellido, ¿ya? O a las instituciones que representan. Y nos preguntan para UNICEF y SECREA cuáles investigaciones serían necesarias, ¿ya? Y específicamente, cómo se incluyen las niñeces indígenas y qué adecuaciones se toman desde estos organismos que ustedes representan. A Teresita
hay una pregunta que dice, ¿cuál crees que es el aporte metodológico y ético que se crea al mundo de la política pública? Hay otra que es para UNICEF y se crea, que dice, ¿qué investigaciones o trabajos les gustaría ver más que creen que hacen falta y en qué temáticas? Entonces quisiera partir dándoles la palabra a Teresita y Daniela. Bien, creo que voy a tratar de hacer alusión a todo lo que se mencionó. Por una parte, quiero decir que pese a que existen investigaciones y adaptaciones metodológicas específicas que se pueden hacer para el trabajo con niñez y adolescencia indígena e intercultural, muchas veces tenemos que considerar que los niños y las niñas indígenas, por ejemplo, no son niños y niñas distintos que otros niños y niñas del territorio, ¿ya? Entonces, ojo cuando tenemos de repente como ese foco muy particular en hacer diferenciaciones metodológicas para el trabajo con niñez indígena, cuando la verdad es que tenemos que hacer adecuaciones para trabajar con niñez en un contexto, en un espacio específico, ¿verdad? Tenemos que ver si existe el lenguaje adecuado, si tenemos que traducir a elementos que le den la pertinencia cultural, pero no necesariamente hacer una metodología aparte, una metodología distinta o dos versiones separadas de un niño indígena y no indígena, ¿verdad? Entonces, solo eso para partir diciendo que no llevemos los instrumentos a sobreexplotarlos de repente en ese tipo de adaptaciones, considerando que muchas veces adaptaciones tienen que haber, ¿ya? Dicho eso, lo que he visto yo también que a nivel de metodologías existe una baja disponibilidad de recursos con adaptaciones. Al menos en Chile podemos hablar en América Latina con la gran diversidad de pueblos originarios que tenemos y distintas lenguas y idiomas que se hablan. Al menos en Chile tenemos poco material que esté específicamente dirigido a la niñez y a la adolescencia indígena, ¿ya? Eso nos habla de algo también muy sociocultural de nuestro país, pero también nos habla de que falta gestión del conocimiento en esta materia, ¿ya? Y si bien hay muchas adaptaciones, por ejemplo, para trabajar con niñez con discapacidad, para trabajar con niñez con, no sé, distintos niveles de desarrollo, ¿verdad? De acuerdo al ciclo de vida. En cuanto a niñez indígena tenemos pocos recursos, por lo tanto también es una invitación esto que les voy a hacer a la construcción de evidencia, a la gestión del conocimiento, que en la medida que también hayan recursos que se vayan disponibilizando, tengamos mecanismos para ir compartiéndolos, porque muchas veces las metodologías van quedando en nuestras carpetas de Drive, en nuestros computadores, ¿verdad? No es que no existan, es que muchas veces no están tan disponibles. Entonces, para las temáticas que faltan ahí a propósito de pregunta de temática, falta no desarrollar, sino que hacer mayor gestión del conocimiento de metodologías que se hayan utilizado, adaptado en contextos específicos de interculturalidad, para desde eso mismo ir construyendo. Siempre decimos como no hay que construir de nuevo la rueda en las metodologías, podemos ir basándonos en las anteriores, entonces poder tener mayor nivel de gestión de conocimiento respecto a eso. Y ¿cómo se incluyen? Bueno, de partida, en el trabajo que hacemos nosotros, no distinguimos a niñeces, digamos, que habitan en el país, son todas las niñeces relevantes para lo que se hace, pero sí hay algunas distinciones particulares que se hacen en relación a análisis específico de afectaciones que pueden estar viviendo los niños y niñas en distintos territorios, ¿ya? Entonces, no es necesariamente las variables de indígena a no indígena que se cruzan, pero que sí territorialmente representan una distribución que nosotros tenemos en análisis de UNICEF, que tienen que ver con cómo, por ejemplo, afecta más la degradación ambiental y los riesgos de desastres naturales en ciertas zonas que coinciden con zonas que son de alta población indígena, cómo coinciden las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y de violencia, que también se cruzan muchas veces en territorios con mayor prevalencia de niñez y familias indígenas, y también cómo hay una afectación que se transversaliza también por el género,
en estos entornos con mayor niñez indígena. No en sí, no van a encontrar tal vez de UNICEF que digan los niños indígenas son así y el niño no indígena es así, sino que más bien cruzadas por estas variables que les estoy mencionando, pero en donde sí entendemos que hay focos específicos que se deben trabajar a través de programas intersectoriales en el fondo que aborden la temática de pobreza y de desigualdad, que aborden la variable de género y que aborden también la variable sociocultural como elemento relevante también, incluso para lo que tiene que ver con la lengua, con la cultura, con el idioma y que lo tenemos identificado en ciertos análisis de contexto de la infancia y la adolescencia. No sé si respondí todo, pero... Sí, en el caso de SECREA, me hace harto sentido lo que dice Daniela en relación a que no hacemos una diferenciación específica en nuestra programación o en nuestras metodologías de acuerdo a si un niño o niña se reconoce desde un pueblo originario o no. Pero sí lo que hacemos, lo que vemos presente en algunos SECREA en específico de territorios donde quizás hay más presencia de niños y niñas, en el norte, por ejemplo, o en el SECREA de Temuco, es programación que está vinculada con intereses que ellos hayan levantado, por ejemplo, en relación a lo culinario, a su cultura vinculada a la alimentación, también vinculada al juego, por ejemplo, en ciertos territorios. Y desde ahí se desarrollan laboratorios, se desarrollan experiencias donde convergen estas áreas o donde este interés específico se levanta y se convierte en una temática que permite llevar ese laboratorio. ¿Ya? Pero en términos metodológicos, yo diría, me puedo equivocar, pero yo diría que no hay una diferenciación o una especificidad metodológica por el hecho de que haya niños y niñas indígenas en ese espacio. Y en relación a las temáticas de interés, de investigación, creo que un tema que nos da vuelta permanentemente, que estamos constantemente también en procesos formativos, pero que sigue siendo un desafío, tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, tiene que ver con desarrollar experiencias, desarrollar, por ejemplo, las mismas escuchas creativas que les he ido mencionando, con metodologías, con estrategias donde todos los niños y niñas, sin diferenciar específicamente algún tipo de neurodivergencia, sino que todos y todas se puedan sentir incluidos. Creo que eso es una deuda pendiente o algo en lo que estamos trabajando. No sé si creo que quedó una tercera pregunta, pero no estoy segura. Sí, pero para cerrar voy a levantar una última pregunta en caso que Gabriela y Mariana quisieran contestar. Hay una que la levantaron 2 veces, así que la voy a preguntar, que es por cómo se llevan estos enfoques de participación a niñeces en centros privados de libertad. Y hay una pregunta también por cómo se manejan las expectativas de niños en estos procesos participativos respecto de promesas que pueden o no cumplirse. Bueno, voy a hablar brevemente porque, bueno, con respecto a la primera pregunta de niños en contextos de privación de libertad, no me ha tocado trabajar en ese contexto, pero yo diría que como en todos los espacios lo primero sería conocerles qué cosa es lo que les interesa, qué cosas les llaman la atención. O sea, quizás lo más cerca que me ha tocado trabajar con niñas que están en un internado escolar, que en la práctica están bastante privadas de libertad. Y claro, como yo creo que también hay una cosa ahí que es valiosa en estos niños y niñas que viven unas niñeces muy distintas del estereotipo. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, igual les interesan este tipo de trabajos en los cuales otra versión de lo que es ser niño o niña puede ser visible, porque son unas vivencias muy invisibilizadas. Como otros relatos de lo que es ser un adolescente o de lo que es ser un niño también tienen un espacio y son interesantes. Entonces yo creo que ahí hay una cosa como a la cual uno podría sacarle brillo, de como mira, aquí tenemos ciertas versiones de lo que es ser un niño, pero esto quizás no es
en el fondo, con la sutileza de no victimizar y decir como, oh, mira, aquí está todo lo que podrías tener y no lo tienes, sino que en el fondo, mira, tú también tienes una vida que es rica, es interesante, tienes amigos, tienes intereses, tienes ideas de futuro, como, y esto es interesante. Claro, es algo que igual es un conocimiento valioso. Pero yo creo que todo, o sea, el inicio de todo siempre debería ser conocerles y ver qué es lo que les interesa. Y yo sé que hay una dificultad a veces de entrar a esos espacios, pero también quizás hay adultos que les conocen, hay literatura de otros lugares parecidos, o sea, hay modos de irse acercando a esa realidad sin necesariamente estar todo el tiempo ahí. Pero una vez que estar ahí, realmente estar ahí como abierto a escuchar y abierto a lo que venga ahí. Y con respecto a la pregunta de las expectativas, que eso también es súper difícil, porque también los niños están muy victimizados con cosas que se les prometen y no pasan. De parte de los padres, de parte de los profesores, de parte de... Entonces como... Yo siempre tengo mucho ese cuidado del dedo en la llaga de decirle como a un niño que le han prometido, no, después del dentista vamos a tomar un helado y nunca llega el helado, prometerles cosas. Y una manera yo creo que de evitar eso es esto que yo les decía antes, de incorporar lo antes posible los tiempos y los presupuestos para hacer las devoluciones. Y a partir de eso uno puede ofrecer devoluciones posibles, porque en el fondo si uno empieza, voy a ver si es que puedo volver, voy a ver si es que hay presupuesto para esto, eso es un riesgo muy grande. Entonces, lo antes posible, identificar los recursos disponibles, lo antes posible también contarles, miren, esto es lo que hay, tomemos una decisión de que cómo vamos a cerrar, qué es lo que quieren ustedes de vuelta, pero que sea como con cosas y recursos ya en la mano, porque si no, eso es dispararse en el pie. Mariana, no sé si quisieras... Agrego algunas cosas, estoy de acuerdo con lo que plantea Gabriela. Tampoco he trabajado en contextos de encierro, pero volviendo también a la primera pregunta que nos hacíamos de qué ganamos incluyendo a niños y niñas, creo que lo que ganamos de estudiar en distintos contextos vuelve a ser para mí, hablábamos el otro día hay una antropóloga brasilera que se llama Flavia Fonseca, que tiene un artículo muy lindo que se llama Cuando cada caso no es un caso, tratar de ver, reconocer las particularidades de cada espacio y también empezar a tratar de conectar qué nos hablan de relaciones de desigualdad que tienen que ver entre sí, qué relaciones de poder y de desigualdad comparten en la caracterización de lo que es un niño, de lo que es una niña, qué los diferencia, ¿no? Como poder hacer ese ejercicio de desnaturalizar lo que consideramos es un niño, una niña, sus cuidadores, sus cuidadoras, como decía, los niños y las niñas cuidan también, ¿no? Son parte de los cuidados. Como poder ir, me parece que pensar en distintos espacios tiene esa ganancia, ¿no? Más allá de las particularidades de cada espacio y obviamente de como comentaba Gaby acá, de bueno, cómo una va a ir acercándose a esos espacios y a trabajar con niños y niñas. Y respecto de las expectativas, bueno, es algo, sí, que una tiene que ser muy consciente en toda interacción con los niños y las niñas, de investigación, pero también en otros espacios de intervención, qué es lo que ellos conocer, qué es lo que ellos y ellas esperan. Por lo general, como nosotras solemos hacer trabajos de campo de muy larga duración, una vuelve constantemente, entonces se entera si hay algo que tiene que ajustar, como, uy, pensaste que iba a pasar esto y no pasó, digamos, como hay posibilidad de ajuste, siempre eso es bueno también ser consciente de eso, ¿no? De que una puede reparar, puede hasta pedir disculpas, ¿no? O sea, si algo sucedió, se puede intentar revertir. Sí, bueno, estas vueltas al campo. Yo he llevado las entrevistas que hicimos cuando eran niños y niñas o los materiales que crearon en los talleres cuando ya eran grandes, porque pasaron muchos años, entonces revisamos juntos y juntas lo que contestaban y me decían ahora qué pensaban, digamos, como que hay muchos ejercicios de volver y volver, ¿no? Como me parece que
que está bueno también tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Damos entonces por... ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Puedo decir algo muy cortito en relación también a contexto de privación de libertad. He tenido la posibilidad de trabajar con niños con jóvenes en contexto de privación de libertad y quiero recalcar como solamente los temas como que hemos estado conversando todo el rato respecto a la ética de la investigación y respecto al impacto y no causar daño, que en el contexto de encierro, que también podríamos hacer un paralelo en el contexto de niños bajo la protección del Estado, mencionamos anteriormente la importancia de tener mecanismos de salvaguarda mientras se participa, ¿verdad? Pero en contextos como ese, en donde el encierro genera otros elementos emocionales, ¿verdad? Y psicológicos también en los niños, en los jóvenes, esos criterios de salvaguarda no terminan cuando termina el momento de participación, continúan después. Y ahí sí tenemos que tener adaptaciones metodológicas y estándares muy altos, porque niños y niñas se pueden mostrar vulnerables o se pueden mostrar abiertos a comentar experiencias personales, vivenciales, ¿verdad? En esos espacios, que luego nosotros nos retiramos, los investigadores se retiran, ¿verdad? Y ellos quedan con lo que dijeron, con lo que los demás escucharon y con el entorno de encierro muy fuertemente. Por lo tanto, al trabajar con niños en este contexto, con jóvenes en este contexto, tenemos que tener más en consideración cuáles son las medidas de mitigación posteriores y cómo las personas, los equipos que trabajan en estos contextos siguen ese monitoreo, ¿ya? Las alertas, las descompensaciones, las peleas que pueden haber, las acciones de seguimiento post las actividades de investigación o participación, y que para nosotros, para esta planificación, ¿verdad?, tengamos claro que no queda ahí cuando nosotros nos retiramos, sino que ahí muchas veces se abre una puerta que hay que también atajar y ver cómo se sostiene. Eso. Muchas gracias. Creo que ahora sí vamos a cerrar la mesa porque estamos un poco pasados de tiempo y agradecer a todas, a todos, a los panelistas, a AFUA por estar aquí también hasta el fin de la jornada. Y eso, un aplauso para todas. Gracias.